tardes. Nosotros venimos del área académica de psicología de la Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo y estamos aquí con el psicólogo Abraham Israel Islas Contreras. Le agradecemos su presencia y su tiempo y podría platicarnos un poco de su formación académica y profesional. Claro que sí. Bueno, muchas gracias a ustedes por estar aquí. Eh, Soy psicólogo egresado de la Autónoma del Estado de Hidalgo en el área de salud. Tengo una especialidad en psicología clínica en la UNAM. La maestría es en psicoterapia psicoanalítica en el Colegio Internacional de Educación Superior y tengo una residencia de investigación en el mismo colegio en temas de psicosomática. Muchísimas gracias. Vamos a empezar. ¿Usted considera que la interacción directa con el paciente influye en la evaluación psicoanalítica? Sí, dentro del psicoanálisis manejamos un término que es transferencia y es fundamental. De hecho, Freud plantea que la transferencia es la principal resistencia y al mismo tiempo el motor del análisis. Y para que ésta se dé, parte justamente de la interacción que se empieza a mantener con el paciente y termina siendo fundamental tanto para la evaluación como para el curso del tratamiento. Justo por esto, por todo lo que el paciente te puede empezar a atribuir a ti como esta figura terapéutica o como esta figura que de alguna manera representa algo para este paciente y también para la otra parte. A ti como terapeuta, qué cosas de lo que estás viendo en ese paciente también te empiezan a mover. Entonces, creo que la transferencia y la interacción directa terminan siendo fundamentales para la evaluación. ¿Cuáles son los casos más frecuentes que atiende? Curiosamente, dentro de la maestría y también en la práctica te das cuenta que los pacientes te empiezan a especializar como en una área en particular. En este caso, a mí de alguna manera he estudiado más o he tenido pacientes de tipo con padecimientos psicosomáticos o cuestiones histéricas en este sentido. Entonces, creo que esas han sido las áreas en donde más me he especializado, tanto en la parte práctica como en la parte teórica. Haciendo hincapié en sus casos anteriores, ¿podría mencionarnos alguno que le haya generado impacto a nivel personal? Sí, justo por estas cuestiones transferenciales que te comentaba, tuve una paciente en particular en algún momento donde justamente todas estas situaciones, tanto personales, de interacción y familiares que estaba viviendo, se parecían mucho como a situaciones que yo estaba pasando justamente en ese momento. Esto provocó que de alguna manera yo empezara a generar este efecto también transferencial hacia la paciente, en el sentido de que yo me estaba proyectando justamente en lo que ella decía. Entonces, estas interpretaciones en el momento en el que yo las hacía, para mí tenían mucho sentido, y yo tenía mucho fundamento clínico para poder plantearlas. Pero cuando mis colegas me supervisaron justo las intervenciones que hacía, me llegaron a cuestionar: oye, ¿y no será que más bien esa pregunta pareciera que te la quieres hacer a ti? ¿No será que eso tiene más que ver contigo? Y de alguna manera eso me llevó a darme cuenta, fue como un cierto giro en mi formación profesional, en el sentido de que noté a qué se refería Freud justo con estos efectos transferenciales que uno no nota en sí mismo. ¿Con qué frecuencia los pacientes tienden a abandonar la terapia psicoanalítica? Creo que es con bastante frecuencia, pero no es un problema como del modelo, sino yo creo que es más bien una situación de esta falta de cultura en salud mental que tenemos en general. Los países en Latinoamérica regularmente padecen mucho de esto, situando algunos como Argentina, que tienen como esta afinidad de asistir a terapia. Aquí no lo hay. Aquí regularmente vamos a atendernos algo, una cuestión de salud ya hasta que nos duele demasiado. Y en la parte psíquica tenemos más tolerancia, ¿no? O sea, ya solo que no veamos otro camino o algo así, llegamos. El problema es que las personas no les gusta involucrarse, piensan que vamos a hacer como una especie de modelo médico en donde les vamos a dar una pastillita para que se acaben sus problemas. Y casi no quieren involucrarse, eso termina haciendo que terminen los procesos antes de tiempo. ¿Cuáles son las principales causas del abandono de la terapia? Yo creo, porque en una ocasión un colega me decía que era la cuestión económica, pero me di cuenta que no. Incluso pacientes que les cobras muy, muy barato, o sea, casi tú haciendo tu labor social ahí,
aún así dejan el tratamiento. ¿Qué significa? Que incluso no es una cuestión tanto de economía, sino más bien de que no hay este efecto de, como te decía, de sanidad mental, esta cultura de salud mental. Entonces esto provoca que cuando el paciente empieza a sentir como esta responsabilidad o que se le está involucrando en el tratamiento, que lo sacas de su zona de confort, provoca que de repente ya no quieran continuar. Entonces, a veces creo que los pacientes esperan que solamente venir a terapia sea una manera en la que llegues y lo apapaches y le digas que todo va a estar bien. Y este tipo de procedimientos se vuelven como codependientes, entonces los pacientes solamente van a terapia por su dosis de afecto y se van otra vez. Pero esto no funciona de nada. Y cuando empiezas a incomodar y hacer que el paciente se mueva y empiezas a tocar temas que le causan conflicto, entonces muchos lo que hacen es decir, bueno, yo no vine a esto, ¿no? Y se van. Al diagnosticar a un paciente, ¿ha considerado sugerir el uso de una corriente alterna a psicoanálisis o el cambiar el modelo utilizado? Sí, curiosamente, por ejemplo, en mi práctica regularmente con pacientes, la mayoría de veces lo que hago es aplicar justamente una perspectiva psicoanalítica, pero dentro del mismo psicoanálisis también hay una distinción que no muchos psicólogos conocen, como que una cosa es la psicoterapia psicoanalítica y otra cosa es hacer un psicoanálisis como tal. De hecho, el psicoanálisis solo se puede dar hasta que termina la psicoterapia psicoanalítica. Y en ocasiones llegan pacientes con otro tipo de demandas, por ejemplo, para la realización de una evaluación por un dictamen psicológico o una orientación vocacional o cualquier otra situación que no es como tal o un efecto analítico, y entonces ahí hay que aplicar otro tipo de técnica, otro tipo de corriente, porque el psicoanálisis no lo es todo, no es como se aplica a todas las cosas. Y funciona para ciertas situaciones, pero para otras cosas va a funcionar otra cosa. Y lo que a veces los psicólogos no entendemos es que las corrientes no son religiones, o sea, no es como que, pues yo soy del psicoanálisis y no puedo leer nada de cognitivo-conductual, ¿no? Si sabes hacerlo, pues puedes aplicarlo. O sea, si sabes diagnosticar y evaluar desde otras áreas, vas a poder recibir más pacientes, pero eso sí, digamos, si usas psicoanálisis, pues ese paciente trabajarlo desde el psicoanálisis. Si usas cognitivo-conductual, ese paciente trabajarlo desde lo cognitivo-conductual. ¿Considera que ha tenido un caso en el que cuestionara la eficacia de su método de aplicación y bajo qué criterios? Sí, justo como les comentaba, por ejemplo, de repente llegan pacientes en los cuales, no sé, una orientación vocacional y dices, bueno, aquí no voy a analizar nada, cosas de ese tipo, ¿no? Pero en la cuestión terapéutica, pues he tenido casos como en una situación en donde una pareja llegó, venían de una zona muy rural, y la señora traía a su esposo para que yo le quitara lo infiel. Y esto era como muy complicado porque casi no me entendía la señora de que eso no era posible. O sea, yo podía hacer el efecto, digamos, de asociación libre para que vieran de dónde venía esta demanda. Por ejemplo, que ese conflicto que se había generado entre ellos no era una situación de que el señor dijera, pues quiero hacerle infiel por hacerle daño a mi pareja. Eso tiene un trasfondo. ¿Qué te lleva incluso a acabar con esa persona? ¿Por qué relacionarte con esa persona y no otra? ¿Por qué ya que estás con una persona decides involucrarte con otra? Esas motivaciones psíquicas que nos llevan a esas situaciones, desde el análisis se busca llegar a esos puntos mediante la asociación libre, justamente con estas cadenas de significantes. Estos señores evidentemente no tenían esa capacidad de ir hilando, porque en cuanto yo les decía algo, se remitían al problema nada más otra vez. Entonces no podía yo hacer un efecto analítico ahí, justamente porque se imposibilitaba hacer justamente el encadenamiento significante y la asociación libre que se necesitaba para que fuera un método psicoanalítico. Okay. ¿Podría mencionarnos algunas de las psicopatologías en las que el psicoanálisis arroja mejores resultados? Yo creo que, o tal vez es por mi práctica, que es la situación, la parte neurótica, ¿no? Incluso es de donde nace como tal el análisis. Si bien en un momento Freud decía que el análisis no se aplicaba con niños y con psicóticos, curiosamente los dos post-freudianos más famosos terminan trabajando con niños por el parte de Klein y con psicóticos Lacan, ¿no? Entonces el psicoanálisis termina extendiéndose y se tiene que ir repensando, no son los mismos pacientes del Viena de la época victoriana a los pacientes de México del 2019. Entonces, el punto es esto, pensar cómo es la neurosis actualmente en México en el 2019, pero aún así sigo pensando que el psicoanálisis tiende a tener estos efectos
mayormente en la parte neurótica. ¿Considera que actualmente el uso de la interpretación de los sueños y dibujos es una práctica funcional dentro de la terapia psicoanalítica? Sí, por la parte de los sueños, por la parte de los dibujos, curiosamente, algo que a veces desconocemos es que los psicoanalistas no utilizamos pruebas proyectivas a pesar de que estas están sustentadas a partir del psicoanálisis. Esto porque no porque las rechacemos o algo así. Si me encargan una evaluación, pues las puedo aplicar y las sé interpretar, ¿no? Pero lo que tú puedes ver o calificar en una prueba, en un dibujo como tal, creo que lo puede, y lo que tardas en 2-3 sesiones en calificar, interpretar y aplicar la prueba, creo que lo puedes hacer en una sola sesión entrevistando al paciente. Si sabes escuchar esos significantes, si sabes interpretar lo que estás observando en el paciente. Pero la parte de la interpretación de los sueños es otra situación, porque eso sí surge en el efecto discursivo, que es justamente nuestra herramienta de trabajo y con lo que nosotros interpretamos y analizamos. Sin embargo, no todos los sueños son interpretables. A veces me pasa que cuando he llegado a dar como cursos o ponencias acerca de interpretación de los sueños, las personas me dicen, oye, yo soñé anoche esto y siempre sueño tal cosa, ¿qué significa? Y esos sueños no se interpretan así, o sea, no es como de, sí, mira, soñaste agua, significa tal cosa, ¿no? Sino más bien que el sueño se interpreta en el análisis. El sueño que se interpreta es el que llega al análisis, a la consulta. ¿Por qué? Porque aquí se están configurando elementos que se asocian justamente a la producción sintomática del paciente y que de alguna forma están haciendo ese efecto transferencial hacia tu figura como analista. Entonces, ese sueño sí tiene un propósito y por eso se puede interpretar. Porque curiosamente quien lo interpreta no es el analista, quien interpreta el sueño es el paciente. Entonces, esta idea de cuando llegas con un psicoanalista y decirle interprétame un sueño es un poco equivocada, porque realmente quien interpreta, quien es el experto en interpretar los sueños son los pacientes que están siendo analizados. En el tiempo que ha ejercido su profesión, ¿ha atendido a pacientes con estrés postraumático? Sí, creo que termina siendo una situación recurrente en países como México y otros tantos que están como sometidos constantemente a violencia, ya que a veces pensamos que el estrés postraumático solamente es por desastres naturales, pero también vemos que la violencia que se ejerce en ciertas zonas también genera los efectos muy similares al estrés postraumático. Entonces, al ser una condición muy recurrente aquí en México, también llegan pacientes de ese tipo. Okay. Y en casos como estos, ¿cuál es el tratamiento a seguir? La idea de esto es buscar, justamente a partir de ese significante que termina siendo displacentero, ir buscando de qué manera se está invistiendo por el paciente. Porque en su texto de Freud, de Más allá del principio de placer, él empieza a replantear la teoría psicoanalítica. Incluso ahí es cuando empieza a pensar la segunda tópica del yo y el ello y el superyo. ¿Por qué? Porque acaba de suceder la guerra, la Primera Guerra Mundial, y entonces empiezan a llegar pacientes justamente con estas situaciones de traumas de la guerra. Entonces él les llama neurosis traumáticas, o las partes, justamente el trauma de la guerra. ¿Y qué era lo que analizaba aquí? ¿Por qué los seres humanos no solamente nos basamos en este principio de placer, de decir quiero el placer y evito el displacer, como una cuestión en la cual podemos condicionar a un animalito, ¿no? Nosotros, curiosamente, a diferencia de los animales, a veces sí buscamos el displacer, buscamos lo displacentero, como esta situación de la guerra. Y cuando se da cuenta que esto que hacen las pacientes que reviven estos efectos traumáticos, o sea, porque el psiquismo vuelve a recordar y vuelve a venir a la mente, se da cuenta que esto lo hacemos en la vida cotidiana. Un ejemplo muy claro son las interacciones de pareja. Porque una persona que de repente me causa daño, me causa conflicto, ¿por qué regreso ahí? Y se da cuenta cómo empezamos a justificar. Empezamos a decir, sabes que te hace daño, te hace mal, pero empiezas a justificarla, diciendo, bueno, pero es que tenemos más, no sé, el tiempo que llevamos juntos, pero sí es bueno, y todo este rollo que empezamos a armar. Y lo mismo en la guerra, o sea, o en la melancolía, o sea, de alguna forma es una manera de estar regresando a lo displacentero.
Entonces se da cuenta que ese representante que es displacentero, nosotros mismos lo estamos invistiendo con un montón de cosas que nos permite sostenernos a partir de ese elemento o de ese significante. La idea es buscar hacia dónde se dirigen todas estas investiduras para que el paciente no necesite de este referente, sino que esas investiduras se puedan descargar por otras vías o en otros representantes. Entonces, digo, ahorita suena muy fácil y muy sencillo, así como se dice, pero es más complejo justo cuando tienes al paciente enfrente. En su práctica profesional, ¿aplica la realización simbólica? Sí, esto ocurre mucho con los pacientes psicóticos. ¿Cuál es el problema del psicótico? Que tiene un conflicto justamente en la simbolización. El ejercicio psíquico del psicótico es que todo se vuelve literal, ya que el conflicto en la psicosis es que la realidad interna se vuelve tan importante que no coincide con la realidad externa. Incluso existe un rechazo. Lacan plantea el término de forclusión como el mecanismo de defensa de la psicosis, planteando que ese rechazo a la realidad propicia que el paciente llene esa realidad que es rechazado, que no puede ser tolerada por el sujeto, por alucinaciones, realidad interna. A diferencia de la mayoría de los neuróticos, que lo que hacemos es reprimir, fantasear, soñar, justificar, racionalizar y todas estas cosas que hacemos. El psicótico lo que hace es alucinar. Pero, ¿qué es lo que pasaría si en lugar de que el psicótico tenga que alucinar, empezar a hacer una producción simbólica o una producción de ese significante? No necesitaría de la alucinación. Entonces, eso es o el ejercicio que se busca hacer como tal en la psicosis, hacer, digamos, neurotizar al psicótico, que su funcionamiento de su psiquismo se vuelva un poco más neurótico, que empiece a dudar, que empiece a relacionarse, que le empiece a importar el otro objeto. Cuando un psicótico regularmente lo observamos, vemos que le da igual lo que piensen de él, ¿no? O sea, no le importa si le dices que es raro o no. Pero cuando de repente en el proceso empieza a importarle una persona, se empieza a involucrar con una persona, ahí ya se está haciendo un efecto de realización simbólica, porque esa persona automáticamente está tomando un lugar en su psiquismo, empieza a tomar en cuenta la realidad externa. Y eso provoca que el sujeto empiece a neurotizarse y empiece a simbolizar y a representar los objetos externos. ¿Qué tan óptimo considera este método para el tratamiento de sus pacientes? Cuando son pacientes psicóticos, creo que bastante eficiente. El problema es eso, conseguirlo, ¿no? O sea, el método como tal es eficiente, ya que, como te decía, cuando un psicótico empieza a simbolizar, empieza a representar y empieza a interactuar con la realidad externa y la empieza a tolerar, deja de necesitar alucinar o a delirar. El problema aquí es conseguir eso, o sea, cómo haces que el psicótico prefiera esa realidad externa que es tan amenazante y empiece a dejar de utilizar esta realidad interna como un recurso. Te digo, o sea, el punto suena fácil decirlo, ¿no? Lo complicado es hacerlo, porque de repente cuando tú sientes que ya vas bien avanzado y todo el rollo, de repente un brote psicótico o una situación, porque tú no lo puedes tener como una burbujita para que allá afuera nada le pase, porque si allá afuera vuelve a someterse a una situación de estrés o que le demande demasiado a su psiquismo, vuelve a aparecer el brote psicótico y vuelven a recurrir las alucinaciones y todos estos elementos. Entonces, ¿de qué es eficiente? Es eficiente. El problema es conseguir que ocurran. Desde su práctica psicoanalítica, ¿considera que un paciente con episodios de esquizofrenia puede ser sujeto de análisis? Sí, en un principio Freud decía que no se podía, ¿no? De hecho, Freud jamás analizó como tal a un psicótico. Lo más cercano que hizo de trabajar con un psicótico fue revisar las memorias de Schreber cuando escribe su defensa legal que hace cuando él asegura que Dios asesinó su alma y inventa el término del almicidio, justamente haciendo referencia a eso, ¿no? Y lo único que hizo fue interpretar desde el psicoanálisis lo que él escribió, pero como tal él nunca lo conoció ni lo vio físicamente. Entonces, ¿qué es lo que ocurre más adelante? Que Lacan, basándose en este texto y en algunos planteamientos de Freud, dice, ok, si el neurótico funciona de esta manera y el psicótico funciona de esta manera, entonces podríamos generar un efecto discursivo, ya que si bien el psicótico no está simbolizando desde una mirada netamente freudiana, Lacan dice, las alucinaciones tampoco son al azar. O sea, un psicótico alucina con una cosa en particular, así como un neurótico sueña con algo en particular.
Dice, si podemos entretejer, así como hacemos con el sueño, con la fantasía, con el lapsus, con el acto fallido y con el síntoma del neurótico, si hacemos lo mismo con el psicótico, cuando nos habla de la alucinación, como si nos estuviera hablando de un sueño, y también hacemos el mismo efecto de enlazar, podemos indagar y llegar al punto de cómo se construye esa alucinación. ¿Cómo llegó al paciente a necesitar alucinar con eso en particular? ¿Por qué un paciente alucina con un caballo y por qué otro paciente alucina con un elefante? ¿Qué significa el elefante? ¿Qué significa el caballo? ¿De dónde lo sacó? ¿De qué momento de su vida? Si descubres por qué el psiquismo necesita eso, puedes recanalizar esas cadenas significantes para que deje de necesitarlo. Entonces, de alguna manera, si bien desde Freud dice el psicoanálisis no se aplica con psicóticos, hasta ahorita lo que lo plantea, dice tal vez más adelante alguien lo descubre. Y sí, Lacan es el que termina haciendo como este ejercicio y plantea un tratamiento psicoanalítico justamente con pacientes psicóticos. Con base en su experiencia en el campo del psicoanálisis, además de los relacionados con Freud, ¿qué métodos o técnicas proporcionados por otros autores le han dado resultados favorables en el tratamiento de sus pacientes? Dentro del mismo psicoanálisis, ¿verdad? Creo que es que algo que se piensa es que de repente nos basamos en Freud para pensar a los pacientes. Y la idea no es que hagas que los pacientes se encajen en la teoría psicoanalítica freudiana, sino más bien de qué manera esa teoría se puede aplicar con los pacientes de ahora. Y creo que son ejercicios distintos, ¿no? Porque hay personas que se casan mucho con una corriente teórica y lo que hacen es querer que los pacientes se encajen o entren a fuerza ahí en esa explicación. Y ese no es el punto es ir repensando el psicoanálisis, los conceptos a partir de estos pacientes. Porque incluso dentro del mismo psicoanálisis pasa como en la psicología, hay diferentes escuelas, están los lacanianos, los kleinianos, los freudianos y los ya de múltiples como escuelas, ¿no? Pero creo que actualmente muchos psicoanalistas lo que hacemos justamente es retomar lo que necesitas de cada autor para aplicarlo en tus pacientes. Por ejemplo, en la actualidad algo que se está dando mucho, justo porque la modalidad en la que nos relacionamos cambia, son las cuestiones de los funcionamientos narcisistas del psiquismo. Eso propicia, si se dan cuenta, lo que Bauman plantea como esta modernidad líquida y del amor líquido, de que ya no tengamos esta confianza o esta necesidad de crear vínculos afectivos duraderos, sino que nos relacionamos y de repente terminamos esa relación y decimos, estoy aquí contigo mientras dure, y después cambiamos y cambiamos y cambiamos. Esta de la inmediatez lo estamos viendo no solo en las relaciones de pareja, sino en todas nuestras prácticas que estamos haciendo. Es una situación muy actual. Si nosotros empezamos a revisar las propuestas acerca del narcisismo del psicoanálisis, entendemos por qué la libido, que regularmente estaba colocada en el objeto, la estamos regresando nuevamente hacia el yo, para colocarme en el punto donde digo, yo no necesito a nadie, yo estoy bien conmigo mismo y no me importa y todo este rollo. Y un autor que habla mucho sobre estos funcionamientos narcisistas es André Green, que es un psicoanalista francés que creo que ha tenido propuestas actuales muy interesantes. Otro como Nestor Bernstein, que también hace algunos planteamientos acerca del goce, haciendo referencia justamente a estas producciones analíticas incluso dentro del mismo cuerpo, que también las partes psicosomáticas es algo que ha estado muy vigente actualmente. Entonces, son autores que si bien no es que estén contradiciendo a Freud, sino más bien es que están retomando lo que Freud dice y lo llevan más allá. Justo como hizo Lacan, como hizo Klein, como hacemos creo todos los psicoanalistas actualmente. Estos planteamientos psicoanalíticos llevarlos a nuestros pacientes que estamos ahorita. En los últimos años han surgido modelos psicoanalíticos que planteen métodos o técnicas de tratamiento que considere pueda emplear en su práctica profesional. Sí, sin duda, justo como te decía, como André Green, como Nestor Bernstein, como los mismos autores postfreudianos como Klein, Lacan. Al final no es que uno tenga la razón o otro no, dependiendo con quién trabajes, ¿no? Si tu trabajo termina siendo como un trabajo un poco más neurótico, evidentemente, o sea, con neuróticos, evidentemente tus fundamentos van a ser un poco más los textos freudianos.
Si de repente empiezas a trabajar más con niños, sin duda muchos textos kleinianos o post-kleinianos te van a servir bastante. Creo que depende mucho del paciente que tienes enfrente. Es como el autor que te va a terminar aportando. Sin embargo, como te decía, actualmente se están dando muchas como estructuras narcisistas. De hecho, algo que está muy de moda dentro de los psicoanalistas es como la clínica del narcisismo, que hace referencia justamente a esto. Estos funcionamientos del psiquismo narcisista actuales, cómo se pueden ir trabajando. Todos estos autores que están escribiendo y aportando sobre el narcisismo sirven bastante para que cuando tú los lees y los revisas y de repente llegas y tienes un paciente enfrente aquí en donde notas que su funcionamiento es bastante narcisista, te va dando una idea hacia dónde se dirige ese discurso del paciente y más o menos hacia dónde lo puedes ir dirigiendo. Entonces creo que algunos autores como André Green creo que son bastante buenos en esta área. Actualmente en México considera, con base en su práctica profesional, que la terapia psicoanalítica es científicamente aceptada para el tratamiento de trastornos y patologías que hayan surgido en los últimos años. Creo que aceptada científicamente no lo es, ya que justamente lo que se le critica al psicoanálisis es que no es una ciencia, y lo que decimos los psicoanalistas es que pues no buscamos ser una ciencia, ya que pues hemos encontrado que mucho del vicio de la ciencia que tenemos actualmente realmente no termina aportando. Mucho de la producción de la investigación científica que llamamos científica, realmente lo único que sirve es para conseguir un título o algo así. O sea, las tesis parece que solo tienen ese efecto de trámite para que te den un título ya. Y no para plantear o proponer algo. Incluso no trabajamos bajo un método científico, sino más bien sobre un método clínico, en el cual la escucha y el trabajo que se hace con el paciente no puedes generalizarlo como una propuesta que sería en una parte científica, sino más bien lo que haces y escuchas con este paciente es lo que funciona con esa persona, ¿sí? Y cuando llega otro paciente tienes que adaptarte y escuchar y hacer planteamientos sobre esa persona. Eso no lo puedes cientificar porque no puedo generar un experimento o un procedimiento en el cual yo pueda decirles, sí, miren, observen, comprueben y experimenten esto, ¿sí? Lo único que puedo darles cuenta, por ejemplo, ahorita es yo hablarles de lo que yo hice con mis pacientes, y eso no es científico, pero sí funciona, porque la persona sí tuvo todo un proceso. ¿Sí me explico? Entonces, aceptado por la ciencia no lo es, pero creo que sí da respuesta a muchas problemáticas actuales de México. Ya que pues, justamente a eso nos dedicamos la mayoría de los psicoanalistas que estamos haciendo ahorita, ¿no? Nos involucramos en diferentes lugares donde podemos generar aportaciones. Por ejemplo, en mi caso particular, estoy trabajando en un proyecto en una clínica de gastroenterología, en donde yo hago justamente la parte psicológica desde una mirada psicoanalítica a estos pacientes justo que quieren bajar de peso, y la obesidad es una problemática de salud pública muy fuerte aquí en México. Entonces, de alguna forma sí da respuesta, pero no desde una parte científica, desde una parte clínica. Para investigaciones actuales en México y el mundo, ¿qué temas abordados por el psicoanálisis considera generan mayor interés en el campo científico y social? Pues yo creo que actualmente tanto el narcisismo como la perversión terminan siendo dos temas que deben ser de bastante interés, ya que podemos pensar que muchos de los psiquismos que están como muy vigentes actualmente se dirigen hacia estas líneas, tanto cuestiones muy narcisistas como cuestiones muy perversas. Vamos a pensarlo en este sentido. Llamamos a estas nuevas generaciones como estas generaciones de cristal, en donde todo el mundo se ofende por todo, todos se sienten agredidos por todo. Y al mismo tiempo, ¿por qué genera este efecto? Porque también hay mucha agresión y sadismo implícito en estas interacciones que hacemos. Esta necesidad de volver pública la intimidad, de generar un efecto virtual de ti mismo para que pueda ser expuesto ante todos. Y a pesar de que ya lo sabes, aún así lo haces. Y te vulneras a ti misma ofreciendo justamente este efecto hacia el ámbito público. Y vemos que estos tienen que ver con funcionamientos tanto muy narcisistas como funcionamientos bastante perversos. Podemos ver cómo en la política justamente quienes ocupan esos puestos terminan teniendo estructuras bastante perversas, tanto que podemos tener personas que no tienen ningún problema con darles agua o soluciones salinas a niños con cáncer en lugar de sus quimioterapias, ¿no?
y tú dices, ¿cómo es posible que pueda hacer eso sin sentir como ese remordimiento o esa culpa? Y ese solamente es un caso. Si lo podemos trasladando, hay un montón de personas que están actuando a partir del sí mismo y sin importarle la transgresión que pueda generar al otro. El psicoanálisis empieza a dar una explicación acerca de por qué los psiquismos funcionan de esa manera, por qué se dirige hacia ese punto y por qué socialmente estamos llegando como a estas generaciones, pensando que estas estructuraciones psíquicas de alguna forma parten de algún lado, surgen desde algún punto, y cómo estamos llegando hacia allá. Entonces creo que eso sería como de bastante interés. Le agradecemos la atención y el tiempo que nos ha brindado. Muchas gracias y con esto concluimos nuestra entrevista. Pues muchas gracias a ustedes por considerarme a mí. ¿Vale?